La violencia suele dejar una mancha, pero el silencio es lo que realmente atormenta la escena de un crimen. La mayoría de la gente asume que cuando un superdepredador caza, el final es siempre un grito. No lo es. A veces el final es el sonido de un corazón que se ralentiza en una habitación cálida. El informe policial presentado en el condado de Blackwood indicaba que la puerta de la cabaña no estaba cerrada con llave, sino destrozada. Los hombres que la atravesaron llevaban rifles de precisión militar y el peso de una docena de ancestros muertos. Lo que esperaban encontrar era un monstruo. Lo que encontraron en su lugar, dos herederos letales durmiendo profundamente sobre el pecho de la mujer que debían ejecutar, no solo detuvo la masacre, reescribió la historia. La cabaña al borde del lago Oak Haven era menos un hogar y más una cicatriz en el paisaje. Se encontraba a 5 millas de la última carretera pavimentada del estado de Washington, enterrada bajo un dosel de abetos de Douglas que bloqueaban el sol incluso a pleno mediodía. Tesser O'Connell lo prefería así. A sus 26 años, tenía la postura cansada de alguien que le doblaba la edad. Sus manos, ásperas de cortar leña y arreglar el motor oxidado de su Chevy Bronco de 1988, temblaban en ese momento. No era el frío, era el ruido de afuera. Una tormenta había estado rugiendo durante 3 días. No solo lluvia, sino un diluvio que convirtió los caminos de tierra en deslizamientos de lodo y el lago en un pozo negro y agitado. Pero el ruido que Tessa escuchó no era un trueno, era un quejido, agudo, desesperado e innegablemente humano. Dejó su taza de café tibio y agarró la pesada linterna de la encimera de la cocina. No tenía un arma. Demasiados malos recuerdos asociados con las armas de fuego, pero guardaba un pesado atizador de hierro junto a la estufa de leña. Tomó eso en su lugar. Tessa empujó la pesada puerta de roble. El viento se la arrancó inmediatamente de las manos, estrellándola contra el revestimiento. ¡Hola!, gritó, su voz tragada al instante por el vendaval. Barrió con el haz de la linterna el porche. Ah, nada más que hojas mojadas y lluvia torrencial. Salió, sus botas hundiéndose en el fango. Lo oyó de nuevo, un llanto. Venía del borde del bosque, cerca del viejo cobertizo que usaba para almacenar cosas. Tessa corrió. El barro succionaba sus botas, amenazando con arrastrarla hacia abajo, pero ella siguió adelante, impulsada por un instinto que creía haber enterrado años atrás cuando dejó su rotación de enfermería en Seattle. Los encontró acurrucados bajo el alero del cobertizo, medio enterrados en una pila de lona podrida. Eran dos, niños. No podían tener más de 4 o 5 años. Estaban desnudos, temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban audiblemente, su piel veteada de azul y morado por la hipotermia. «Oh, Dios mío», jadeó Tessa, dejando caer el atizador y cayendo de rodillas en el barro. Los levantó en brazos. Eran más pesados de lo que parecían, densos, con una musculatura que no parecía natural para unos niños pequeños. Uno de ellos, el niño un poco más grande, gruñó, un sonido bajo y gutural que vibró contra su pecho, pero sus ojos se pusieron en blanco un segundo después. «Ya los tengo», susurró, con el pánico subiendo por su garganta. «Ya los tengo». Meterlos dentro fue un borrón de adrenalina. Cerró la puerta de una patada contra el viento y los acostó en la alfombra frente al fuego. Entró en modo de emergencia. Se quitó la camisa de franela empapada, quedándose solo con una camiseta de tirantes, y agarró todas las mantas que tenía: el edredón de su cama, la manta de lana del sofá, incluso las toallas del baño. Los envolvió con fuerza, creando un capullo de calor. Avivó el fuego hasta que la estufa de hierro fundido gimió por el calor. «Quédense conmigo», murmuró, comprobando sus pulsos. El pulso del niño más pequeño era errático, rápido, demasiado rápido. Latía como un colibrí, fácilmente 150 latidos por minuto. Tessa frunció el ceño. Eso no era solo hipotermia, era algo más. Comprobó sus pupilas. Estaban completamente dilatadas, negras, devorando el iris. Durante 3 horas no se movió. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, frotando sus extremidades para generar calor por fricción.
susurrando palabras sin sentido para mantenerlos atados al mundo de la vigilia. Alrededor de las 3 de la mañana, la tormenta de afuera amainó. El silencio que siguió fue pesado. Tessa estaba agotada. Su cabeza caía cuando el niño más grande se movió. Abrió los ojos parpadeando. Tessa se congeló. Sus ojos no eran marrones ni azules. Eran dorados. Un ámbar brillante y ardiente que parecía atrapar la luz del fuego y amplificarla. La miró, no con la confusión de un niño, sino con la evaluación de un depredador. Olfateó el aire, sus fosas nasales dilatándose. «Estás bien», dijo Tessa suavemente, manteniendo las manos a la vista. «Estás a salvo aquí». El niño miró a su hermano, luego de nuevo a Tessa. Extendió una pequeña mano manchada de tierra y le tocó la cara. Su piel estaba ardiendo. No con calor de fiebre, con calor de horno. «Caliente», susurró Tessa tocándole la frente. «Oh, estás ardiendo». Fue a la cocina a por agua y paracetamol. Cuando se dio la vuelta, el niño estaba sentado, observándola. Soltó un suave quejido y señaló a su hermano. «Lo sé», dijo Tessa, volviendo con un gotero y un vaso. «Voy a ayudarlo». Consiguió darle un poco de agua al niño más pequeño. Mientras trabajaba, notó marcas en sus brazos. No eran moratones. Eran cicatrices, líneas irregulares que parecían marcas de garras. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta recorrió la espalda de Tessa. ¿Quiénes eran estos niños? Y más importante, ¿qué clase de animal les había hecho esto? No durmió esa noche. Acercó el sillón al fuego y los observó. Fuera lo que fuera de lo que huían, Tessa sabía una cosa con absoluta certeza. Nadie sobrevive una noche en estos bosques solo. Alguien los había dejado para que murieran. Y si alguien los había dejado, alguien más podría venir a buscar para asegurarse de que el trabajo estuviera terminado. La mañana trajo una luz gris y desvaída a la cabaña, pero no trajo respuestas. Tessa se despertó con un dolor en el cuello, desplomada en el sillón. El fuego se había reducido a brasas. Se incorporó de un salto, el pánico oprimiéndole el pecho mientras miraba la alfombra. Estaba vacía. «No, no, no», siseó, levantándose de un salto. Corrió a la cocina. Vacía. El baño. Vacío. Los encontró en la despensa. Habían destrozado una bolsa de cecina de ternera cruda que Tessa guardaba para emergencias y en ese momento estaban royendo un bloque congelado de carne picada que había dejado en la encimera para descongelar. «Oigan», dijo Tessa, aunque su voz carecía de autoridad. Los niños se quedaron helados. El más pequeño, el de los ojos ámbar. Espera. Ambos tenían los ojos ámbar ahora. Dejó caer la carne. Parecía aterrorizado. «Está bien», dijo Tessa bajando la voz. «Tienen hambre, lo entiendo, pero cocinémosla primero. ¿De acuerdo?» Cocinó. Hizo suficientes huevos revueltos y tocino para alimentar a un jugador de fútbol americano. Y los niños se lo comieron todo con las manos, ignorando los tenedores que les puso. No hablaron ni una palabra. Se comunicaban entre ellos con gestos sutiles, una inclinación de cabeza, un codazo, resoplidos bajos. Al mediodía Tessa notó los cambios, los arañazos en sus brazos, los profundos y feos que había planeado desinfectar y vendar habían desaparecido. No con costra, desaparecidos. La piel estaba rosada y fresca, pero las heridas se habían cerrado durante la noche. «Eso no es médicamente posible», se susurró Tessa a sí misma mientras examinaba el brazo del niño más grande. Él toleró su tacto, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «¿Qué son ustedes dos?», preguntó. El niño simplemente apoyó la cabeza en su mano, olfateando su palma. Parecía obsesionado con su olor. El problema comenzó al atardecer. Tessa estaba lavando los platos cuando sintió la sensación. Era una sensación primitiva, la sensación de ser observada. El vello de sus brazos se erizó. Los niños, que habían estado jugando con un juego de bloques de madera en la alfombra, de repente se pusieron rígidos. El más pequeño, a quien había llamado mentalmente Finn, y el mayor, Toby, se metieron debajo del sofá. Toby se levantó, su pequeño cuerpo temblando, un gruñido bajo creciendo en su pecho.
Tessa se secó las manos y caminó hacia la ventana. Un todoterreno negro estaba parado al principio de su camino de entrada. Era un Range Rover, elegante y fuera de lugar en el terreno accidentado de Oak Haven. Las ventanas estaban tintadas de un negro intenso. El corazón de Tessa martilleaba contra sus costillas. No recibía visitas. El lector del contador venía una vez al mes y conducía un Ford destartalado. «Quédense aquí», ordenó a los niños. Agarró el atizador de hierro de nuevo. Se sentía terriblemente inadecuado contra un Range Rover, pero era todo lo que tenía. Abrió la puerta principal una rendija. El todoterreno no se movió. Estuvo allí durante 5 minutos, con el motor ronroneando. Entonces la puerta del lado del conductor se abrió. Un hombre salió. Iba vestido con un traje, lo cual era ridículo para el barro, pero no parecía importarle. Era alto, con el pelo rubio engominado hacia atrás y una cara que parecía tallada en mármol. Respiró hondo, inhalando el aire, y frunció el ceño. No caminó hacia la puerta. Caminó hacia el maletero, lo abrió y sacó un rifle con silenciador. Tessa cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. «¡Escóndanse!», gritó a los niños. «En el dormitorio, debajo de la cama, ahora». Toby no se movió. Se paró frente a Tessa, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados para un niño. «¡Vete!», gritó ella, empujándolo hacia la habitación de atrás. Corrió a la cocina y agarró su teléfono. Sin señal. La tormenta debió haber derribado la torre o tenían un inhibidor de señal. Un cristal se hizo añicos en la sala de estar. Tessa se agachó mientras una bala atravesaba la ventana delantera, hundiéndose en la pared de yeso sobre la chimenea. No fue un disparo de advertencia. Fue un disparo mortal dirigido justo donde ella había estado de pie segundos antes. Se tiró al suelo, arrastrándose hacia el pasillo trasero. «¡Chicos!», siseó. Los encontró en el dormitorio. No estaban debajo de la cama, estaban en el armario. Se metió con ellos, cerrando la puerta. Era una puerta de madera maciza, pero no detendría una bala. «Escúchenme», susurró, agarrando la cara de Toby. «Silencio absoluto. No hagan ni un ruido». Desde la sala de estar oyó el crujido pesado de botas sobre el cristal. «Huele a lavanda», dijo una voz. Era profunda, burlona y a perro mojado. «Revisa el perímetro», ordenó otra voz. Esta era diferente, más fría. «El rastro termina aquí. Si los cachorros están aquí, el traidor está aquí». «¿Y la humana?», preguntó la primera voz. «Sin testigos. Limpieza total. El Alfa Kiran quiere esto hecho para cuando salga la luna». La sangre de Tessa se heló. «Alfa. Cachorros», miró a los niños. Sus ojos brillaban en la oscuridad del armario, bioluminiscentes, como criaturas de las profundidades marinas. Los pasos se acercaban, zancadas pesadas y deliberadas. Tessa miró alrededor del armario. Un bate de béisbol. Una caja de abrigos de invierno. Nada que pudiera detener a hombres armados. Atrajo a los niños a su regazo, protegiendo sus cuerpos con el suyo. Enterró sus caras en su pecho, rodeando sus cabezas con sus brazos para que no vieran lo que estaba a punto de suceder. «Los quiero», susurró, una lágrima deslizándose por su mejilla. No los conocía, no realmente. Los conocía desde hacía menos de 24 horas. Pero en ese momento, un feroz instinto maternal y protector superó su miedo. Si estos hombres querían a los niños, tendrían que pasar por encima de ella primero. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido. «Tengo una señal de calor en el armario», dijo la voz. «¡Ábrelo!». Tessa apretó los ojos. Sintió a los niños tensarse contra ella. Sintió el corazón de Toby latiendo contra su esternón, un ritmo rápido y aterrorizado que coincidía con el suyo. La puerta del armario fue arrancada de sus bisagras. La luz inundó el espacio. Tessa gritó, acurrucándose más fuerte alrededor de los niños. «Objetivo adquirido», dijo el hombre del pelo rubio. Levantó el rifle. El cañón apuntaba directamente a la frente de Tessa, pero no disparó. Hizo una pausa, olfateó el aire. Su expresión cambió de malicia a confusión. «Declan», llamó sin bajar el arma, «tienes que ver esto». «Solo dispárales, Elías»,
gritó la voz fría desde la sala de estar. No puedo, dijo Elías, su voz temblando ligeramente. ¿El alfa? Tienes que llamar al alfa. ¿Por qué? Elías miró a Tessa con los ojos muy abiertos. Porque los cachorros no están asustados, están durmiendo. Tessa miró hacia abajo. Era verdad. En medio del caos, presionados contra el latido de su corazón, el bajón de adrenalina había golpeado a los niños. Toby y Finn habían caído en un sueño repentino y profundo, sus rostros enterrados en su cuello, completamente en paz, a pesar del pistolero que se cernía sobre ellos. Elías bajó el arma lentamente. Y la mujer. Huele como la manada. Una hora antes, Kieran Blackwood no corría. Los alfas no corren. Acechan. Se movía por el bosque con un silencio que ponía nerviosos incluso a su propio beta. Con casi 2 metros de altura, Kieran era un muro de músculo e intención letal. Llevaba equipo táctico negro mojado por la lluvia, su pelo oscuro pegado a la frente. Sus ojos, normalmente de un gris tormentoso, se estaban tiñendo de un carmesí lobuno. «Tenemos el rastro, Kieran», dijo Declan, manteniendo el paso a su izquierda. Declan era un hombre enorme, un luchador, pero parecía un niño junto al aura de violencia que Kieran proyectaba. «Llevan 3 días desaparecidos, Declan», gruñó Kieran. Su voz sonaba como grava moliéndose. «Mis sobrinos llevan desaparecidos 3 días. Encontraremos al secuestrador», prometió Declan, «y lo despellejaremos vivo». «Fue un renegado», afirmó Kieran. «Tiene que serlo. Solo un renegado sería tan estúpido como para cruzar al territorio de Blackwood y llevarse a niños del linaje». El rastreo había sido una pesadilla. La tormenta había borrado la mayoría de las marcas de olor. Se habían estado basando en débiles rastros de feromonas de miedo y el innegable hedor del lobo renegado que se los había llevado. Pero 5 millas atrás encontraron al renegado, o lo que quedaba de él. Había sido despedazado, no por un lobo, sino por los elementos. Se había deslizado por un barranco y se había roto el cuello, pero los niños no estaban con el cuerpo. El rastro se reanudó. Pequeñas y frenéticas huellas en el barro que conducían hacia el lago. «Hay una cabaña», dijo Declan, revisando el GPS en su muñeca. «Nombre civil es O'Connell, mujer». «Si los ha tocado», dijo Kieran, su voz bajando a un susurro que llevaba más amenaza que un grito. «Si ha dañado un solo pelo de sus cabezas». «La matamos», terminó Declan. «Quemamos la casa con ella dentro», corrigió Kieran. Llegaron al perímetro de la cabaña. Kieran hizo una señal al equipo de avanzada. Elías y los ejecutores entraron. Kieran se quedó atrás, dejando que el beta tomara la delantera. Necesitaba mantener a su lobo a raya. Si entraba primero, la rabia lo cegaría. Masacraría a todos antes de hacer preguntas. Oyó el disparo, el cristal rompiéndose. Kieran se estremeció. «Entrada controlada», se recordó a sí mismo. Luego los comunicadores se silenciaron. «¡Informe!», ladró Kieran en su auricular. «Estática. Elías, informa». «Nada, Declan». La voz de Kieran llegó, sonando estrangulada. «Tienes que entrar ahora». «¿Es hostil?» «No, solo entra». Kieran no dudó. Se lanzó a correr, cruzando la distancia hasta el porche en segundos. Pasó por alto la puerta destrozada, pisando el cristal. La sala de estar estaba cálida. Olía a humo de leña, libros viejos y lavanda. Sus hombres estaban de pie en un semicírculo alrededor de la entrada del pasillo. Sus armas estaban bajas. Parecían confundidos, aterrorizados, incluso. «Muévanse», ordenó Kieran. Los hombres se apartaron al instante. Kieran caminó por el pasillo. Entró en el dormitorio. La puerta del armario estaba arrancada, tirada en el suelo. Elías estaba allí, mirando hacia abajo. Kieran dio un paso adelante, sus garras extendiéndose, listo para desgarrar carne. «¿Dónde están?» «Mira», susurró Elías. Kieran miró. Vio a la mujer primero. Era pequeña, pálida, con el pelo oscuro y desordenado y los ojos muy abiertos de terror. Estaba temblando, con la espalda presionada contra la pared trasera del armario. Estaba protegiendo algo. Entonces los vio.
Noah y Liam. Toby y Finn eran los nombres que ella les había dado. Se dio cuenta más tarde. Los hijos de su hermano, los últimos del linaje directo además de él, estaban acurrucados en su regazo. El pulgar de Liam estaba en su boca. Noah roncaba suavemente, su mano agarrando la tela de la camiseta de tirantes de la mujer con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El lobo de Kieran, que había estado rugiendo por sangre durante 72 horas, de repente se estrelló contra un muro de silencio. No era solo que estuvieran a salvo, era el olor. El aire en el armario estaba cargado de un aroma que a Kieran le habían dicho que existía, pero que nunca había encontrado. Olía a lluvia sobre asfalto caliente, a ozono, a hogar. Venía de ella. La mujer lo miró. Vio un monstruo, un hombre gigante con ojos rojos brillantes y garras. Debería haberse desmayado. Debería haber suplicado. En cambio, lo fulminó con la mirada. Apretó su agarre sobre los niños, acercándolos más, mostrando los dientes en un gruñido que era puramente humano, pero que poseía el espíritu de una leona. ¡Fuera!, le siseó al alfa de la manada Blackwood. Si los despiertas, te juro por Dios que te mataré. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Declan miró a Kieran, esperando que la mujer fuera decapitada por el insulto. Kieran la miró fijamente. Observó la forma en que el olor de los niños se mezclaba con el de ella. No solo dormían sobre ella, se estaban recargando. Habían reconocido a una protectora, y su lobo estaba arañando el interior de su pecho, no para matarla, sino para caer a sus pies. Compañera. La palabra resonó en su mente, destrozando su realidad. Kieran retrajo lentamente sus garras. El rojo se desvaneció de sus ojos, reemplazado por un gris aturdido. Lentamente se arrodilló. Fue un gesto de sumisión que nadie le había visto hacer jamás. No los despertaré, dijo Kieran, su voz áspera pero tranquila. Miró a sus hombres. Bajen las armas, ordenó. ¿Ahora, Kieran?, preguntó Declan, desconcertado. Es una civil. Ella secuestró. Ella no secuestró a nadie, dijo Kieran, sin apartar los ojos de Tessa. Ella los salvó. Volvió a mirar a Tessa. Mi nombre es Kieran. Soy su tío y voy a necesitar que venga con nosotros. Tessa no se relajó. No voy a ir a ninguna parte contigo. Kieran miró a los niños, luego a ella. Una comisura de su boca se crispó. No creo que te dejen ir, señorita O'Connell. Ella escupió. Y si intentas llevártelos, tendrás que romperme los brazos. Kieran asintió lentamente. Te creo. Se levantó, dominando de nuevo la habitación. Se volvió hacia Declan. Prepara el todoterreno, el que tiene calefacción. ¿Para los prisioneros?, preguntó Declan. No, dijo Kieran, su voz resonando con autoridad absoluta. ¿Para la luna? Declan dejó caer su rifle, golpeó el suelo con un ruido sordo. Tessa parpadeó, confundida. ¿La qué? Kieran le tendió una mano. Nos vamos, trae a los niños, trae lo que quieras, pero nos vamos de esta cabaña. ¿Por qué?, exigió Tessa. ¿Por qué?, dijo Kieran, señalando la ventana destrozada y el suelo lleno de barro. Este lugar ya no es seguro. Y porque mis sobrinos han decidido que eres suya. ¿Y yo también?, no dijo. Tessa miró a los niños dormidos. Miró al hombre gigante que le ofrecía la mano. Miró las armas que sostenían los otros hombres. Se dio cuenta de que no tenía elección. Pero cuando extendió la mano para tomar la de Kieran, una chispa de electricidad estática saltó entre ellos, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Los ojos de Kieran brillaron dorados por un segundo. Vamos a casa, Tessa, dijo, usando su nombre como si fuera una oración. El viaje desde la cabaña hasta la finca de los Blackwood duró 2 horas. Durante los primeros 30 minutos, el único sonido en la parte trasera de la furgoneta Mercedes Sprinter blindada era el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y la respiración rítmica de los niños dormidos. Tessa se sentó en el lujoso asiento de cuero, con la espalda rígida. No había soltado a Noah ni a Liam. Eran pesos muertos y pesados contra su cuerpo agotado. Pero cada vez que intentaba moverlos, Kieran gruñía. No era un sonido fuerte, solo un retumbar bajo y vibrante desde el asiento del copiloto
que hacía que el conductor, Declan, se estremeciera visiblemente. «Deja de hacer eso», dijo Tessa con la voz ronca. Kieran giró la cabeza. A la tenue luz del salpicadero, su perfil parecía tallado en granito. «¿Hacer qué?» «Gruñirme. Es molesto». Declan se atragantó con una tos. Nadie le hablaba así al alfa, ni siquiera los ancianos. Kieran la miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos, ahora de un gris tormentoso y sereno, siguieron la línea de su mandíbula, la mancha de suciedad en su mejilla, la forma en que sus manos acunaban protectoramente las cabezas de sus sobrinos. «No te estoy gruñendo a ti», dijo Kieran, con una voz sorprendentemente suave. «Le estoy gruñendo a la carretera. Tiene baches. Los molesta». «Es una autopista pavimentada, Kieran», replicó Tessa, demasiado cansada para tener miedo. «Y tienes un complejo de Dios. Viene con el territorio», murmuró, volviéndose hacia el frente. Pero Tessa vio que sus hombros se relajaban una fracción. Salieron de la autopista principal cerca de las estribaciones de las cascadas, pasando una puerta que parecía capaz de detener un tanque. El letrero simplemente decía: «Propiedad privada. Los intrusos serán procesados». No mencionaba que el procesamiento implicaría ser cazado por deporte. La finca de los Blackwood no era una casa, era un complejo. Cuando la furgoneta coronó la colina, los reflectores iluminaron una estructura en expansión de acero, vidrio y piedra oscura que sobresalía de la ladera de la montaña como una fortaleza moderna. Era austera, fría e imponente, un marcado contraste con la acogedora y podrida cabaña de Tessa. «Hogar», anunció Declan, aunque sonaba tenso. Cuando la furgoneta entró en el camino de entrada circular, Tessa los vio. Gente, docenas de ellos. Estaban en los escalones, flanqueando las enormes puertas dobles. No estaban vitoreando. Estaban en absoluto silencio, vestidos con ropa oscura, observando la furgoneta con una intensidad que le puso la piel de gallina a Tessa. «¿Quiénes son?», susurró Tessa. «La manada», dijo Kieran. Abrió su puerta y salió. En el momento en que su bota tocó el pavimento, la atmósfera cambió. La gente inclinó ligeramente la cabeza, una onda de sumisión que recorrió la multitud. Kieran abrió la puerta corredera para Tessa. «Dámelos». «No». «Tessa», dijo Kieran, inclinándose. Su olor, ese olor a lluvia y hierro, la envolvió, haciéndole dar vueltas la cabeza. «Estás agotada. No puedes cargar a 2 cachorros de lobo que pesan 22 kilos cada uno por esas escaleras. Déjame cargar a mi sangre». Tessa dudó. Sus brazos gritaban de protesta. A regañadientes, permitió que Kieran levantara a Noah y Liam. Los sostuvo sin esfuerzo, uno en cada brazo, como si no pesaran nada. «Mantente cerca de mí», ordenó. «No te alejes». Tessa salió de la furgoneta. El aire frío de la montaña la golpeó, pero fueron las miradas las que la congelaron. Cada par de ojos estaba fijo en ella. Algunos eran curiosos, la mayoría hostiles. Era una extraña, una humana, y caminaba a la sombra de su alfa. Habían subido la mitad de las escaleras cuando una mujer salió de la fila. Era impresionante de una manera aterradora. Alta, con el pelo rubio platino, cortado en un bob afilado, y vistiendo un traje de seda blanco que parecía poco práctico para el clima. Miró a Kieran, luego a los niños y finalmente, con una mueca de desdén, a Tessa. «Los encontraste», dijo la mujer. Su voz era suave como el whisky caro. «Y trajiste una mascota». Kieran no dejó de caminar. «Muévete, Lydia». «Kieran». Lydia se interpuso en su camino. «El protocolo dicta que los niños encontrados sean llevados inmediatamente al ala de aislamiento para su descontaminación. No sabemos dónde han estado. No sabemos qué enfermedades porta esta humana». Tessa se erizó. «Soy enfermera registrada con especialización en trauma pediátrico en el Seattle Grace. Antes de irme. Estoy más limpia que tú». Un jadeo recorrió la multitud. Los ojos de Lydia se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Habla». «Ella habla», corrigió Kieran, su voz bajando de nuevo a ese registro peligroso. «Y tiene razón. No van a ir a aislamiento. Van a los aposentos del Alfa».
Eso va en contra de la ley de la manada, gritó un hombre desde atrás. Era mayor, con barba gris y un bastón. No hay extraños en los aposentos del Alfa. Kieran se volvió para enfrentar a la multitud. No gritó, no tuvo que hacerlo. Simplemente dejó que sus ojos se tiñeran de carmesí por un segundo. Estaban durmiendo en su pecho, dijo Kieran, su voz proyectándose por todo el patio. Estaban tranquilos. Por primera vez en 3 días, el futuro de esta manada estaba en paz gracias a ella. Cualquiera que tenga un problema con dónde duerme puede discutirlo conmigo en el círculo. Silencio, silencio absoluto y aterrorizado. El círculo era el código para un juicio por combate. Kieran no había perdido uno en 10 años. Bien, dijo Kieran, miró a Tessa. Ven. Tessa lo siguió, con la cabeza alta, ignorando la mirada fulminante de Lydia. Pero al pasar junto a la mujer rubia, escuchó un susurro, apenas audible, por encima del viento. Disfruta la noche, humana. Será la última. Tessa no se detuvo, pero se estremeció. Había sobrevivido a la tormenta y al pistolero, pero entrar en esta casa se sentía como entrar en la boca de un tipo diferente de bestia. Los aposentos del Alfa eran un apartamento de lujo en la cima de la fortaleza principal. Todo eran ventanas del suelo al techo, suelos de mármol negro y muebles que parecían demasiado caros para sentarse en ellos. Kieran acostó a los niños en una enorme cama tamaño king en la suite principal. Tessa se quedó en el umbral, sintiéndose muy consciente de sus botas embarradas y su camisa de franela. El baño está por allí, dijo Kieran, señalando una puerta sin mirarla. Hay ropa. Eres más o menos del mismo tamaño que mi hermana. Usa la suya. No voy a usar la ropa de tu hermana muerta, dijo Tessa. Kieran hizo una pausa, ajustando la manta sobre Liam. Levantó la vista y por primera vez Tessa vio el dolor en sus ojos, dolor crudo y sin máscara. Ella hubiera querido que lo hicieras, dijo suavemente. Le habrías caído bien. Eres terca, como ella. Tessa se tragó su argumento. Está bien, gracias. Una hora después, Tessa salió. Se había quitado el barro de la piel y el pelo. Llevaba un par de pantalones de chándal grises suaves y un suéter de cachemira de gran tamaño que había encontrado en el armario. Se sentía más limpia, pero no más segura. Encontró a Kieran en la sala de estar. Estaba al teléfono, paseando, o más bien, acechando. No me importa lo que diga el informe de toxicología, Arthur. Vuelve a hacerlo. Busca sintéticos. Busca derivados de acónito. Sí, sé que es raro. Solo hazlo. Colgó y arrojó el teléfono al sofá. Miró a Tessa. Hambrienta. Muerta de hambre, admitió. Habían traído un carrito. Filetes, poco hechos, verduras asadas, vino tinto. Era un festín. Comieron en silencio durante unos minutos. Mencionaste el acónito, dijo Tessa, cortando un trozo de patata. Matalobos. Kieran dejó de masticar. Lo conoces. Sé que es venenoso para los humanos, causa arritmias, parálisis. Supongo que es peor para ustedes. Nos paraliza, dijo Kieran. Nos quita la fuerza, nos impide transformarnos. Si a los niños les dieron una dosis, se la dieron, dijo Tessa con confianza. El más pequeño, Liam, su ritmo cardíaco era de 150, taquicardia, pero su temperatura era baja. Eso es paradójico. Y tenía rigidez muscular. Pensé que era hipotermia, pero los temblores eran diferentes, eran espasmos. Kieran la miró fijamente. Diagnosticaste esto en una cabaña sin equipo. Soy una buena enfermera, dijo Tessa simplemente. Pero si fue matalobos, Kieran, no lo obtuvieron de un secuestrador al azar. Eso requiere control de la dosis. Demasiado los mata al instante. Muy poco y se transforman y matan al captor. Alguien sabía exactamente cuánto darle a un licántropo de 4 años para mantenerlo dócil. Kieran se levantó, caminando hacia la ventana. Miró hacia el bosque oscuro. Un infiltrado. Eso es lo que dijo tu hombre en la cabaña. El traidor. Tenemos una fuga, admitió Kieran. La información se ha estado filtrando durante meses. Rutas de patrulla, acuerdos financieros, pero esto, llevarse a los niños,
Es una escalada. Es un intento de golpe de estado. ¿Quién es Lydia?, preguntó Tessa. Kieran suspiró. Lydia Vance es la hija del antiguo Beta. Ella cree que le prometieron el puesto de Luna. ¿Y fue así? Kieran se volvió para mirar a Tessa. La intensidad de su mirada hizo que su corazón martilleara. No hago promesas que no puedo cumplir. Mi lobo nunca la quiso. La tolera porque es eficiente en logística. Pero no es mi pareja destinada. ¿Y yo lo soy?, preguntó Tessa la pregunta que había estado flotando en el aire. Kieran caminó hacia ella. Se detuvo a centímetros de distancia. No la tocó, pero el aire entre ellos crepitaba. Oíste a mis hombres. ¿Viste cómo reaccionaron los niños contigo? Los niños licántropo son salvajes cuando están asustados. Deberían haberte arrancado la garganta. En cambio, durmieron. Reconocieron tu alma, Tessa. No creo en las almas, susurró Tessa, aunque su resolución se desmoronaba. Lo harás, dijo Kieran. En este mundo, lo harás. El momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era Declan. Parecía pálido. Alpha, tienes que bajar al ala médica ahora. ¿Qué pasa? Es el prisionero, dijo Declan. El que trajo Elias, el conductor del todoterreno. ¿Habló? No, dijo Declan sombríamente. Está muerto. Alguien llegó a él dentro de la celda de detención. El rostro de Kieran se endureció en una máscara de rabia. Voy para allá. Se volvió hacia Tessa. Cierra la puerta. No la abras para nadie más que para mí o Declan. ¿Entiendes? Kieran. ¡Ciérrala! Se había ido. Tessa cerró la puerta. Volvió al dormitorio para ver a los niños. Todavía dormían, pero Noah se revolvía inquieto. Se sentó en el borde de la cama, acariciando el pelo de Noah. Está bien, susurró. Estoy aquí. Miró alrededor de la habitación. Se sentía como una jaula dorada. Estaba a salvo de la tormenta, pero estaba atrapada en un castillo con un asesino suelto. Sus ojos se posaron en la mesita de noche. Había un vaso de agua allí, colocado para los niños. Una jarra estaba al lado. Tessa sintió un repentino instinto profesional. Algo andaba mal. Se inclinó y olió el agua de la jarra. Olía débilmente, casi imperceptible. Almendras amargas. Cianuro. No, eso era demasiado cliché, pero había un toque químico. Miró a los niños. Los labios de Liam estaban secos. Claramente había tomado un sorbo antes de volver a dormirse. Tessa comprobó su pulso. Era filiforme. No, jadeó. No llamó a Kieran. No había tiempo. Corrió al baño agarrando a los niños. ¡Despierten!, gritó, sacudiéndolos. Noah, Liam, despierten. Estaban aturdidos, flácidos. Veneno, siseó para sí misma. Los han envenenado de nuevo. Necesitaba inducir el vómito. Los arrastró al baño. No tenía ipecacuana. Metió el dedo en la garganta de Liam. Lo siento, cariño. Lo siento. Lloró mientras el niño tenía arcadas y vomitaba. Hizo lo mismo con Noah. Vomitaron líquido claro y bilis. Tessa agarró el cabezal de la ducha y la puso en frío, rociándolos con agua helada para sacudir sus sistemas, para mantener sus ritmos cardíacos altos. La puerta de la suite traqueteó. ¡Abran! Era la voz de Lydia. Oí gritos. ¿Está todo bien? Tessa se congeló. Miró la puerta. Kieran había dicho, ¿nadie más que yo o Declan? «Estamos bien», gritó Tessa con la voz temblorosa. «Solo una pesadilla». «Abre la puerta, Tessa», dijo Lydia. Su voz había cambiado. Ya no era suave. Era fría, depredadora. «Tengo medicina para ellos. Me envió el doctor Lowe». Tessa miró la jarra de agua envenenada. «Me envió el doctor Lowe». Si el doctor era el traidor, o si Lydia trabajaba con él. «Dije que estamos bien», gritó Tessa. Agarró una pesada estatua de mármol del tocador. El cerrojo de la puerta del dormitorio hizo clic. Una anulación electrónica. La puerta se abrió de golpe. Lydia estaba allí. No estaba sola. Detrás de ella había un hombre que Tessa no reconocía. Enorme, con cicatrices, sosteniendo una jeringa. «Realmente eres una molestia», suspiró Lydia, entrando en la habitación.
Se suponía que simplemente se durmieran pacíficamente. Insuficiencia cardíaca mientras dormían. Trágicas complicaciones de su terrible experiencia. Envenenaste el agua, acusó Tessa, retrocediendo con los niños mojados y temblorosos hacia la esquina de la ducha. Estoy atando cabos sueltos, dijo Lydia. Kieran está distraído con el conductor muerto. Para cuando regrese, sus herederos estarán muertos, y la torpe enfermera humana será encontrada con una aguja en el brazo. Una sobredosis. ¡Qué vergüenza! Atrápala, ordenó Lydia al hombre. El hombre se abalanzó. Tessa no gritó, no se acobardó. Reaccionó. Cuando el hombre, un ejecutor llamado Brutus, leal a las viejas costumbres, pisó las baldosas mojadas del baño, Tessa arrojó la botella de aceite de baño de lujo que había agarrado del estante. Se hizo añicos a sus pies. Brutus resbaló. Sus pesadas botas de combate perdieron tracción en el mármol resbaladizo por el aceite. Cayó con fuerza, su cabeza golpeando el borde de la bañera de porcelana con un ruido sordo y repugnante. La jeringa rodó por el suelo. Lydia gritó, «¡Idiota inútil!». No esperó a que se recuperara. Los ojos de Lydia brillaron amarillos. No se transformó por completo. Llevaba demasiado tiempo, pero sus uñas se alargaron en garras afiladas como navajas, y sus dientes descendieron. Cargó contra Tessa. Tessa no tenía a dónde ir. Estaba de espaldas contra la pared de azulejos, los niños gimoteando detrás de sus piernas. Lydia levantó la mano para cortar la garganta de Tessa. ¡Bang! El sonido fue ensordecedor en la pequeña habitación de azulejos. Lydia se congeló. Se miró el pecho. Una pequeña flor roja se expandía en su blusa de seda blanca. Tropezó hacia atrás, mirando hacia la puerta. Kieran estaba allí. No sostenía un arma. Detrás de él, apoyado en el marco de la puerta, respirando con dificultad, estaba el anciano del bastón, el que les había gritado en el patio. El anciano sostenía un revólver humeante. «Abuelo», jadeó Lydia, con sangre burbujeando en sus labios. «Nos deshonraste», dijo el anciano, su voz temblando de rabia. «Quería el puesto de alfa para nuestra familia, Lydia, pero no autoricé el asesinato de niños. Somos lobos, no carniceros». Lydia se desplomó en el suelo, jadeando por aire. Kieran pasó por encima de su cuerpo. Ni siquiera la miró. Miró a Tessa. Vio el agua corriendo, el vómito en el suelo, los niños temblando en la esquina, Tessa de pie sobre ellos, sosteniendo un trozo dentado de la botella de aceite de baño rota como si fuera una navaja. El rugido de Kieran sacudió los cimientos de la casa. No fue una palabra. Fue furia pura e inalterada. Cruzó la habitación en un instante, agarrando a Tessa y a los niños, sacándolos del baño mojado y lleno de veneno y llevándolos al dormitorio. «¡Revísalos!», gritó Kieran por encima del hombro. Doctora Lowe, la verdadera doctora Lowe, una joven de aspecto aterrorizado, no el hombre que Lydia había mencionado, entró corriendo pasando al anciano. «Están vivos», jadeó Tessa, su adrenalina cayendo en picado. Se desplomó contra el pecho de Kieran. «Envenenó el agua, les hice vomitar». Kieran la rodeó con sus brazos aplastándola contra él. Estaba temblando. «Te tengo», susurró en su pelo. «Te tengo». Declan y una docena de guardias invadieron la habitación. Sacaron a Brutus inconsciente. Aseguraron a Lydia, que jadeaba pero aún estaba viva. La bala le había dado en un pulmón, no en el corazón. Los lobos eran difíciles de matar. «Llévenla al calabozo», ordenó Kieran, su voz desprovista de emoción. «Manténganla viva, tiene mucho que contarnos». Se volvió hacia el anciano Thomas. «Los salvaste», dijo Kieran. «Salvé mi honor», escupió Thomas, mirando a su nieta con asco. «El nombre de Blackwood no será manchado por el infanticidio». Miró a Kieran. «Pero no creas que esto nos hace aliados, Alfa. Sigues siendo débil. Dejaste entrar a una extraña en nuestro corazón». «Esta extraña», dijo ahora. Dijo Kieran mirando a Tessa. «Acaba de salvar el linaje de nuevo». La doctora Lowe levantó la vista de los niños. «Tiene razón, Alfa. Sus signos vitales se están estabilizando. Si no hubiera inducido el vómito,
La concentración de toxina en el agua era letal. Habrían muerto en minutos. Kieran miró a Tessa. Estaba pálida, mojada y cubierta de aceite de baño y vómito. Parecía un desastre. Para él, parecía una reina. «Todos fuera», ordenó Kieran. «Pero Alpha, la seguridad», comenzó Declan. «Fuera». La habitación se vació. Incluso el anciano enfundó su arma y se fue cojeando. Kieran cerró la puerta de una patada. No la cerró con llave esta vez. Arrastró una pesada cómoda frente a ella con una mano. Se volvió hacia Tessa. Estaba sentada en el borde de la cama, temblando. Kieran se quitó el chaleco táctico, se quitó la camiseta negra, se arrodilló ante ella y comenzó a desabrochar su cardigan mojado. «¿Qué estás haciendo?», balbuceó Tessa. «Darte calor», dijo Kieran. «Piel con piel. Es la forma más rápida». La despojó de la ropa mojada, dejándola en ropa interior. La metió bajo el pesado edredón. Agarró a los niños, los desnudó también y los colocó entre ellos. Kieran se metió. Su cuerpo era un horno. El calor que irradiaba era increíble. Envolvió sus enormes brazos alrededor de toda la pila. Tessa, Noah, Liam. «Duerman», ordenó Kieran. «Mi lobo está despierto ahora. Nada entra vivo en esta habitación». Tessa quería discutir. Quería hacer 1.000.000 de preguntas, pero el calor era embriagador. El sonido del corazón firme y poderoso de Kieran latiendo contra su espalda era una canción de cuna. «Tienes un traidor», murmuró adormilada. Lydia no era la jefa. Recibía órdenes. «Lo sé», susurró Kieran, besando la parte superior de su cabeza. «Mencionó un socio. Lo encontraremos». «Dominic», murmuró Tessa, un recuerdo aflorando del caos en el baño. Llamó al tipo Brutus, pero dijo, «Dominic me lo prometió». Kieran se puso rígido. «Dominic», susurró. «Ujú». Tessa se durmió, pero Kieran permaneció despierto, mirando al techo, sus ojos brillando rojos en la oscuridad. Dominic era su hermano, el padre de los niños, el hermano que se suponía que había muerto en un accidente de avión hacía 6 meses. La mañana no trajo el sol. Trajo un convoy. Kieran no había dormido. Yacía en la oscuridad y el silencio, escuchando la respiración rítmica de Tessa y los niños, su mente corriendo a través de la imposible pesadilla táctica de luchar contra un fantasma. Cuando las alarmas del perímetro comenzaron a sonar al amanecer, una sirena baja y lúgubre que señalaba un desafío por el liderazgo, supo que Dominic había llegado. Se desenredó cuidadosamente de la cama. Tessa se movió, su mano extendiéndose para agarrar su muñeca. «Está aquí, ¿verdad?», susurró. «Quédate adentro», dijo Kieran, presionando un beso en su frente. «Cierra la puerta. No la abras hasta que oigas mi voz». «Kieran», dijo ella con la voz temblorosa. «Vuelve. Siempre». Kieran salió al balcón que daba al patio principal. La lluvia había regresado, volviendo la piedra gris-negra. Abajo, toda la manada Blackwood se había reunido. Cientos de lobos estaban en filas silenciosas. Y allí, de pie en el centro del círculo, el antiguo foso de lucha tallado en la piedra, había un hombre que tenía el rostro de Kieran. Dominic Blackwood parecía mayor de lo que Kieran recordaba. Su rostro estaba lleno de cicatrices, su pelo veteado de blanco prematuro, y llevaba un traje italiano a medida que costaba más que toda la cabaña de Tessa. Estaba de pie con una arrogancia desgarbada, flanqueado por una docena de mercenarios que olían a azufre y plata. «¡Hermano!», gritó Dominic, su voz resonando en las paredes de la fortaleza. «Te ves cansado. Hacer de niñera es un trabajo agotador, ¿no?». Kieran saltó por encima de la barandilla, cayendo 3 pisos y aterrizando en cuclillas en el centro del patio. El impacto agrietó el pavimento. Se levantó lentamente, sus ojos ya tiñéndose del violento carmesí del alfa. «Estás muerto», dijo Kieran. «Enterramos un ataúd vacío, pero te lloramos». «Tuve que alejarme», sonrió Dominic, paseando por el perímetro del círculo, para ver quién era leal, para ver si mi hermanito tenía el estómago para liderar. ¿Y qué encontré? A ti jugando a las casitas con una humana callejera, dejando que mis hijos corrieran salvajes por el barro. «Los envenenaste», gruñó Kieran.
La acusación se extendió por la multitud reunida. La manada comenzó a murmurar. Eliminé a los débiles, corrigió Dominic, su rostro endureciéndose. Esos niños son blandos. Dejaron que una humana los tocara. No son aptos para liderar las industrias Blackwood. Estoy aquí para corregir el linaje. Estoy aquí para vender los territorios del norte al conglomerado minero, liquidar los activos y trasladar la manada a la ciudad, donde pertenecemos. Evolución, Kieran. Estás en el camino. ¿Quieres vender nuestro hogar?, gritó el anciano Thomas desde el margen. Los terrenos sagrados. Quiero ser rico, viejo, espetó Dominic. Se quitó la chaqueta y se arremangó. Te desafío, Kieran, por el puesto de alfa, a muerte. El desafío quedó suspendido en el aire húmedo. Por ley, Kieran no podía negarse. Aceptado, dijo Kieran. No había árbitro, no había campana. Dominic se transformó primero. Fue una transformación grotesca. Había estado experimentando con hormonas sintéticas para aumentar su tamaño. Su forma de lobo era masiva, una bestia descomunal de pelaje gris enmarañado y huesos protuberantes, pero se movía con un espasmo antinatural. Kieran se transformó un segundo después. Su lobo era más pequeño, elegante, negro azabache, y se movía con gracia fluida. Dominic cargó. La colisión sonó como dos trenes de mercancías chocando. Rodaron por la piedra mojada, con las mandíbulas chasqueando y desgarrando el pelaje. Dominic confiaba en la fuerza bruta, estrellando a Kieran contra las paredes de piedra, sacudiendo los cimientos de la fortaleza. Kieran recibió los golpes, rodando con los impactos, usando su velocidad para cortar los tendones de la corva de Dominic. Arriba en la torre, Tessa observaba a través del cristal, con el corazón en un puño. Noah y Liam estaban despiertos, presionando sus pequeñas manos contra la ventana. «Papá», susurró Noah, mirando al monstruo gris de abajo. «Ese no es tu papá», dijo Tessa con fiereza, apartándolos. «Ese es un monstruo. Kieran es tu papá ahora». Abajo, la pelea estaba cambiando. Kieran estaba agotado por el estrés de los últimos días. Tropezó, su pata trasera cediendo. Dominic se abalanzó, inmovilizando a Kieran en el suelo, sus enormes mandíbulas chasqueando a centímetros de la garganta de Kieran. «¡Muere!», rugió Dominic en la lengua gutural del lobo. «Muere y déjame arreglar esta familia». Kieran luchó. Su visión se nublaba. El peso era aplastante. Podía sentir la fe de la manada vacilar. Si él moría, Tessa moría. Los niños morían. La manada sería vendida por partes. Entonces lo oyó. No fue un rugido, fue un aullido. Muy por encima, en el balcón. Noah y Liam se habían escabullido de Tessa. Se pararon en la barandilla, echando la cabeza hacia atrás, y soltaron un aullido agudo y armonioso de angustia y mando. Era la llamada de los herederos. Y luego la voz de Tessa. «¡Levántate, Kieran! ¡Levántate!». El sonido de su nombre, gritado por su compañera, golpeó a Kieran como una inyección de adrenalina. El vínculo entre ellos, el antiguo lazo que Dominic había rechazado y del que se había burlado, ardió caliente y brillante. Los ojos de Kieran cambiaron de rojo a un blanco cegador e incandescente. No solo empujó a Dominic, lo lanzó. Kieran explotó hacia arriba con una potencia que desafiaba la física. Aterrizó en la espalda de Dominic, hundiendo sus dientes en la nuca del lobo gris, el punto preciso donde una madre lleva a su cachorro, o un verdugo acaba con una vida. Dominic se revolvió, pero Kieran se mantuvo firme. No lo mató. Todavía no. Kieran volvió a su forma humana, todavía inmovilizando al enorme lobo gris en el suelo con su fuerza desnuda. «¡Ríndete!», rugió Kieran. Dominic gruñó, tratando de morder. «¡Dije que te rindas!». Kieran apretó su agarre, rompiendo la clavícula. Dominic gimió. El enorme lobo gris se disolvió, volviendo a la forma rota y desnuda de un hombre. Dominic yacía en el pavimento mojado, jadeando, derrotado. «Tú hiciste trampa», jadeó Dominic. «Obtuviste poder de ella». «Eso no es hacer trampa, hermano», dijo Kieran, levantándose y mirándolo con lástima. «Eso es lo único que nunca entendiste. Un lobo solo es un depredador. Un lobo con una manada, con una compañera,
Es un rey. Kieran miró a los mercenarios. Váyanse o únanse a él. Corrieron. Kieran se volvió hacia la manada. Estaba sangrando, desnudo y cubierto de barro, pero nunca había parecido más majestuoso. Llévenlo a las celdas, ordenó Kieran. Se enfrentará al consejo por traición e intento de fratricidio. Mientras los guardias se llevaban a Dominic, Kieran miró hacia el balcón. Tessa. Ella no esperó. Corrió descalza por las escaleras, evitando el ascensor, corriendo por el vestíbulo y saliendo a la lluvia. Chocó con él en el centro del patio. Kieran la atrapó, levantándola del suelo, enterrando su rostro en su cuello. La manada observaba, no con hostilidad esta vez, sino con asombro. Habían visto el destello blanco en los ojos de Kieran. Sabían lo que significaba. La diosa de la luna había bendecido la unión. El anciano Thomas dio un paso adelante. Bajó su bastón y se arrodilló sobre la piedra mojada. Uno por uno, la manada Blackwood hizo lo mismo. 300 lobos se arrodillaron bajo la lluvia ante la enfermera de la cabaña. Larga vida al alfa, coreó Thomas. Larga vida a la luna. La cabaña en el lago O'Haven había sido renovada. Todavía era rústica, pero el techo no goteaba y la calefacción funcionaba. Servía como el refugio de fin de semana de la familia. Tessa se sentó en el columpio del porche con una taza de té en la mano. Observó cómo Kieran enseñaba a Noah y Liam a pescar desde el muelle. Los niños reían, sus sedales se enredaban, mientras Kieran desataba pacientemente los nudos. No había más guardias a la vista, aunque Tessa sabía que estaban en los árboles, observando. Dominic estaba en una prisión de máxima seguridad para criminales dementes, delirando sobre lobos a médicos que simplemente aumentaban su dosis. Lydia estaba en el exilio. Kieran subió por el camino, dejando a los niños con su tarea. Se veía diferente, más joven. El peso del mundo se había levantado de sus hombros. Pescaron una bota. Sonrió Kieran, inclinándose para besarla. Un trofeo, rió Tessa. ¿Eres feliz, Tessa?, preguntó Kieran, su mano descansando en su estómago, donde un nuevo y débil segundo latido acababa de comenzar a aletear, un secreto que aún no les habían contado a los niños. Tessa miró el lago, luego al hombre que había irrumpido en su vida para matarla, solo para darle todo por lo que valía la pena vivir. A veces extraño el silencio, bromeó. Puedo gruñir si quieres, ofreció Kieran, sus ojos oscureciéndose juguetonamente. Guárdatelo para la sala de juntas, Alfa, susurró, tirando de él para que se sentara a su lado en el columpio. Ahora mismo solo sé Kieran, y por primera vez en la historia del linaje Blackwood, el Alfa hizo exactamente lo que se le dijo. Y esa es la historia de cómo una noche de tormenta, una cabaña rota y una enfermera con un corazón de oro cambiaron el destino de la manada de hombres lobo más peligrosa del norte. Es un recordatorio de que a veces las cosas que nos envían a destruir son las mismas que nos salvan. Si esta historia te dio escalofríos, o si simplemente quieres que tu propio Alpha Kieran aparezca y pague tus préstamos estudiantiles, adelante y aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. ¿Crees que Tessa hizo bien en confiar en él tan rápido? ¿O habría salido corriendo por la puerta de atrás en el momento en que viste los ojos brillantes? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca una parte de nuestra próxima saga. Hasta la próxima. Mantente a salvo, mantente salvaje y mantén las puertas cerradas. Buenas noches.